Ok. Buenas noches, compañero. Hola. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a realizar el trabajo de investigación de micro y macroeconomía. Es acerca de la gestión económica de Argentina durante 3 periodos de gobierno, en este caso desde el año 2007 hasta el año 2019. Los integrantes del grupo son Alanya Iván, Arbulú Leonardo, Barzola Edith, Barzola Luz, la que le habla, y Bautista Lipa Candy. Por consiguiente, vamos a analizar el sector real de Argentina, sin antes mencionar que el sector real es aquella agrupación de actividades económicas en el cual integran ciertos sectores de la economía, tantos como primario, secundario y terciario. Más adelante explicaremos en qué se basan cada uno de estos sectores. Como primer punto vamos a evaluar el ranking de competitividad que tuvo Argentina durante esos años, este rango de tiempo de 2007 hasta 2019. Podemos analizar que en el año 2006 hasta el 2007 Argentina tuvo un ranking de competitividad global del 70, del puesto 70. Cabe decir de que dicho ranking se da por el Institute for Management Development entre 151 países, de los cuales, como vuelvo a repetir, en el año 2007 Argentina ocupó el puesto 70. Por consiguiente, a fines del periodo del primer gobierno, bueno, en este caso sería de Cristina Kirchner, Argentina obtuvo el puesto 87 de 151 países. Y para el inicios del periodo de Mauricio Macri, que fue a mediados del 2015, Argentina ocupó un ranking del puesto 104. El PBI argentino. Bueno, cabe decir de que también el PBI es la suma del consumo más el gasto público, después las inversiones y las exportaciones netas. El PBI argentino durante el año 2007 obtuvo un valor de 9.01% dentro de su tasa de crecimiento. Eso valorizado en millones de pesos, 621.943. Por consiguiente, a finales del primer periodo de Cristina, que es en el 2011, casi a fines, obtuvo un 710.782. Del mismo modo, en la tasa de crecimiento obtuvo un 6%. Para el 2012, se obtuvo un negativo dentro de la tasa de crecimiento. Eso mismo se puede dar al aumento del desempleo. Del mismo modo, valorizado en millones de pesos argentinos, en el 703.486. Un dato importante aquí es de que en el año 2019 se da una disminución tanto en la tasa de crecimiento, es la más baja en todo el periodo desde el 2007 hasta el 2019. Como vuelvo a repetir, es la menor, ya que tiene un negativo de 5.92%, obteniendo en pesos argentinos 608.873 millones. El PBI argentino es, igual que en otros países, es muy inestable. El PBI per cápita. Bueno, el PBI per cápita es el valor total de todos los bienes y servicios finales. Es decir, se va a tener que dividir el PBI total entre la cantidad de habitantes. De esta manera se va a poder hallar el PBI per cápita, es decir, la cantidad por cada persona o por cada habitante argentino. Bueno, aquí podemos ver las divisiones de los gobiernos. Me olvidé de mencionar de que Cristina Kirchner tuvo 2 gobiernos dentro del país argentino, dentro del 2007, que duró hasta el 2015. Y de aquí, por consiguiente, podemos ver, ¿no?, el PBI per cápita por cada habitante. Como dije en la diapositiva anterior,
se obtiene un negativo justo en el año 2009 debido a una crisis. Y después de Mauricio Macri, desde el 2016 hasta el 2019. Tiene un PBI constante o un PBI promedio. El PBI real argentino. Se tiene entendido que el PBI real es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales a precios de mercado cotizados en función a un año base. Bueno, aquí podemos ver, según el INDEC, de que en el año 2006 Argentina tuvo un PBI real de 8.5, en el 2007 de 8.6. Eso es datos en porcentaje. En el 2008, 6.8, en el 2009, 0.8. Como dije, es el más bajo, es debido a una crisis. En el 2010, 9.2, en el 2011, 8.9. La estructura económica. Como bien lo mencioné al principio, esta estructura se ve dividido en tres partes: el sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario dentro de la Argentina se basa más que todo en las ganaderías, agriculturas, silviculturas, pescas, explotación de minas y a su vez de canteras. Dentro del sector primario, el que más predomina es la agricultura y la ganadería. En la diapositiva siguiente veremos aquellos gráficos que identifiquen dentro del sector primario. En el sector secundario evidenciamos la industria, manufacturera, construcción, actividades con relación a suministros, como la electricidad, gas y agua. En el sector terciario abarcamos comerciantes, sean mayoristas, minoristas, hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento, comunicaciones, intermediaciones financieras, actividades inmobiliarias, enseñanza, servicios sociales y de salud. Aquí podemos ver el sector primario durante el periodo de tiempo del año 2007 hasta 2019. En todas predomina la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. La pesca es la menos dominante, es la actividad menos ejercida dentro del sector primario. Dentro del sector secundario también podemos ver, ¿no?, la industria manufacturera, que es la que predomina más, y la que es menos constante en este sector es la electricidad, gas y agua. En el sector terciario abarcan varios rubros o varias ramas, como el comercio mayorista, minorista y reparaciones, que es la que más predomina. Y la que menos se da, bueno, son otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Precios de la economía, le doy el pase a mi compañera. La inflación. En la última década y luego de un periodo de alto crecimiento de la En la última década y luego de un periodo de alto crecimiento de la década económica y baja inflación del 2003 al 2007. El aumento generalizado de precios volvió a ser un problema de relevancia. Esto se tradujo en diferentes políticas de parte del gobierno nacional, tendientes a detener dicho proceso. En diciembre del 2015, con el gran cambio de signo político en el Poder Ejecutivo Nacional, el rumbo que se adoptó para realizar el problema inflacionario viró sustancialmente. Previo a ellos se habían aplicado principalmente políticas heterodoxas de controles de precios. Entre otras medidas, se aplicó una fuerte intervención en el mercado, congelamiento de tarifas, de los servicios públicos, retenciones y cuotas de exportación de determinados productos y un programa de control de precios minoristas, como el denominante precios cuidados. Ahí podemos apreciar cómo fue el porcentaje de la inflación, cómo es que ha subido del 2007 al 2019. Siguiente, por favor.
Compañera, ¿me escuchas? Ahí está. El índice de los precios al consumidor. La tasa de variación anual del IPC. Esta es una tabla del 2007. La tasa de variación anual del IPC en Argentina en diciembre de 2007 ha sido del 8.5%, con lo que se repite de datos del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precios al consumidor, ha sido del 0.9%, de forma que la inflación acumulada en 2007 es del 8.5%. Hay que destacar que la subida del 3.6% de los precios de medicina hasta ya. En la tabla podemos ver que el IPC general es de un 8.5%. Entre alimentos y bebidas no alcohólicas es un 8.6%. El vestido y calzado es 1.6%. Vivienda es 9.7%. Menaje, 8.5%, medicina unos 11.3%, transporte 10.8%, ocio y cultura 2.3%, enseñanza un 11.7%, otros bienes y servicios 11.2%. Siguiente, por favor. En el siguiente cuadro del 2011, la tasa de variación del anual del IPC en Argentina en diciembre de 2011 ha sido del 9.5%, con lo que se repite el dato del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precios al consumo, ha sido del 0.8%, de forma que la inflación acumulada en el 2011 es del 9.5%. Hay que destacar que la subida del 1% de los precios de ocio y cultura hasta situarse su tasa interanual en un 12.1%, que contrasta con el descenso de los precios de enseñanza del 0.2% y una variación interanual del 16.1%. Como podemos ver, el IPC general interanual es de un 9.5%, en alimentos y bebidas un 7.6%, en transporte 7.7%, en enseñanza un 16.1% y hubo un descenso del 0.2% al año anterior. Entre otros bienes y servicios es del 0.9%. Siguiente, por favor. En la siguiente tabla podemos apreciar el IPC del 2015. La tasa de variación anual del IPC en Argentina en enero del 2015 ha sido del 20.9%, 30 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precios al consumo, ha sido del 1.1%, de forma que la inflación acumulada en el 2015 es de 1.1%. Hay que destacar que la subida del 4.6% de los precios de ocio y cultura hasta situarse su tasa interanual en el 26.9%, que contrasta con el descenso de los precios de vestidos y calzado del 0% y una variación interanual del 21.4%. Ahí podemos ver el IPC general en Argentina en enero del 2015. Están los en base a porcentajes interanual, acumulado desde enero y variación mensual. Siguiente, por favor, compañera. Salarios. En Argentina, el salario mínimo se denomina salario mínimo vital y móvil. Fue establecido en diciembre de 1945. El concepto de salario mínimo vital se incluyó en el punto del artículo 37 de la Constitución de 1949. Yeah. En Argentina, el salario mínimo es fijado por el Consejo Nacional del Empleo. La productividad y el salario mínimo vital y móvil, CNEP y SMVIM, integrado por tres partes: representantes de sindicatos, de entidades empresarias y del Poder Ejecutivo. Esta situación depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En la PPT en la diapositiva podemos
apreciar la tabla de los salarios que va de agosto del 2007 a octubre del 2019. Tenemos el valor bruto en moneda local, variación nominal, variación interanual, valor en dólares y salario real en dólares constantes. Siguiente, por favor. Compañera, ¿me escucha? Sí, sigue con tu exposición, Edith. La tasa de interés. La tasa de interés de referencia es la que establece la entidad encargada de la política monetaria de cada país. Para el caso de Argentina, es el Banco Central Real Argentino, con la finalidad de influenciar en el precio de las operaciones crediticias de muy corto plazo entre diferentes entidades bancarias. Es decir, para servir de referencia a la tasa de interés interbancaria. De esta manera, si se quiere estimular la actividad económica, se disminuye la tasa de referencia para proveer incentivos para aumentar el nivel de crédito y así impulsar a la economía, dado su tiempo directo sobre los préstamos bancarios, mientras que si la economía está sobrecalentada, se aumenta la tasa para desacelerar la economía. Esto quiere decir que la tasa de referencia de la tasa regular por el Banco de Argentina, y es el promedio con el que los bancos tienen que establecer sus tasas de crédito hacia sus clientes. En la diapositiva podemos observar, pensé que ya. Siguiente, por favor. Este es un cuadro, la imagen de cómo la tasa de interés real de Argentina ha sido del 2007 al 2019. En realidad ha subido bastante. Síguete, por favor, compañera. El tipo de cambio. Los mercados en Argentina no dan respiro en sí. El peso ha perdido, actualmente el peso ha perdido un 4% de su valor frente al dólar en una sola jornada y acumula ya una caída de 7 puntos porcentuales. El Banco Central Argentino no puede intervenir en el mercado de cambios al contado porque el dólar se encuentra dentro de la banda de flotación entre un 38.79 pesos y 50.19 pesos, que el propio instituto emisor estableció. No carece, sin embargo, de herramientas. Sí entiende que la depresión ha sido demasiado lejos para las expectativas oficiales. Las previsiones de hace solo un año dan una idea de lo complicado que es anticipar resultados y elaborar estrategias económicas. En febrero del año pasado, en el 2017, los encuestados por el REM esperan que la inflación roce el 20% este año y que el 17.6% para el periodo de febrero 2018 cerró finalmente con una subida del IPC. Y es la espera de que el porcentaje intermensual supere los 50 puntos. Ahora le doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, a mí me toca exponer la parte de las variables sociales. En este caso tenemos el desempleo, el cual en los últimos 3 gobiernos presidenciales del país de Argentina, se ha evidenciado una gran escala de evolución de la tasa de desempleo que se ha generado desde el 2010, el cual ha ido en aumento.
En primer lugar tenemos el gobierno de Cristina, el cual, por primera vez, la desocupación de Argentina llegó a ser del 8.1%, mientras que en 2015, último año de su gestión, los datos oficiales de INDEC oficializaron que mostraban una tasa de desempleo en todo el país del 5.9%, es decir, que ha disminuido. Y bueno, en el otro gobierno, que es el de Mauricio Macri, la economía argentina siguió destilando datos negativos. El desempleo subió al 10.1% en el primer trimestre del 2019 y en ese mismo periodo la actividad cayó en un 5.8% respecto al primer trimestre del 2018. Como se puede visualizar en el gráfico, tenemos ahí una escala de porcentajes de la población económica activa de 18 años a más. Comenzamos con el 2010 al 2016. Ahí vemos que tenemos un empleo pleno del 44% en el 2010. Empleo precario en el 2010 tenemos un 35.5%. Subempleo inestable 9.2%. Desempleo abierto 11.4%. Y riesgo de desempleo 24.6%. Y podemos seguir así, ¿no? Hasta completar al 2015. Estos datos fueron sacados de EDCA, Bicentenario, tal como vemos en la fuente. Por favor, ¿podría pasar con la siguiente diapositiva? Listo. Bueno, igualmente aquí, ¿no? Se puede visualizar los años en los cuales Argentina se ve reflejado el PBI, la pobreza, el desempleo, la finalidad. Vemos el porcentaje que ha estado en variación, ¿no? Al inicio ha tenido un gran porcentaje, luego ha ido disminuyendo, hasta que en el 2015 ha aumentado, ¿no? Un poco. Y bueno, seguimos con la posición, la distribución de la riqueza. En esta etapa, en los últimos 3 años, la distribución de la riqueza comenzó en primer lugar con la distribución de riqueza en el gobierno de Cristina, kirchnerismo. En este tipo de gobierno se realizó un análisis con la posibilidad de disminuir la desigualdad de ingresos, el cual implicaba que se impulsaría una política redistributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que más que no actúa tanto como la relación de obrero-patronal directa, esta redistribución iba a ser en forma global, el cual el excedente iba a ser proporcionado a través de una economía capitalista, a través de la creación de condiciones de acumulación en la industria que permitan elevar los salarios, sin afectar la tasa de ganancia a la burguesía y más bien ampliando significativamente el mercado interno. En el otro gobierno que tenemos de Mauricio Macri, se estimó en ese gobierno que hubo una mayor desigualdad, el cual se alejaba más de la base cero. Se deterioró en los últimos 12 meses al pasar de 0.424 en el tercer trimestre del año anterior a 0.449 en la última medición. En este gráfico se puede observar que hay una escala de la distribución de la riqueza. Y bueno, estos datos fueron sacados de la INDEC también. Voy a pasar con mi compañero. Bien, a mí me tocó exponer la balanza de pagos. En este caso voy a explicar la balanza general. En el año 2000 al 2003, las importaciones crecieron sólidamente en dólares, pero en el segundo gobierno de Cristina Fernández, entre el año 2003 al 2018 decrecieron.
En el último año de Cristina Fernández el sueldo fue de carácter negativo, ya que en el 2007 las importaciones fueron bastante superiores. Esto no se había pasado, bueno, esto no había pasado en Argentina hace más de 15 años. ¿Sí? El sueldo comercial llegó a ser negativo, cayó en 4 en los últimos 6 años. Bueno, en este caso podría cambiar de... Bueno, podría pasar. Muchas gracias, compañera. Bueno, vamos a explicar la inversión extranjera. Bueno, llegando el gobierno de Cristina Fernández, los flujos internacionales despegaron en una regresión del país. El escaso proceso de privatizaciones y las transferencias de acciones en algunos sectores y en los intercambios, bueno, en los intercambios de gobierno, esto llegó a ser una inversión extranjera muy, bueno, muy escasa, ¿no? Llegando a sus cifras más bajas. Bueno, decrecieron en el aumento progresivo, bueno, en un aumento progresivo que tenía Argentina, ¿no? Lo más importante no fueron las cifras, sino el interior de ellas, de esas mismas, ¿verdad? ¿Podría pasar de diapositiva? Muchas gracias, compañera. Bueno, en las reservas internacionales hubo una fuga de capital desde el año 2008 en el superávit comercial, claro, mientras hubo una transformación de tendencia en dólares, ¿no? Las reservas no aumentaron. Bueno, las reservas brutas no aumentaron, el mercado cambiario fue interviniendo, pero para el gobierno, y en este caso hubieron muchas limitaciones para los argentinos, ya que una vez que dictaminó el gobierno que cada uno de los argentinos podría tener hasta una cierta cifra de dólares, no podía tener más, ya que no le convenía al mismo gobierno, ¿verdad? Porque había, por ejemplo, mercados blancos, mercado negro, mercado azul y muchos más mercados, ya que el mercado blanco era, bueno, el nacional, ¿no? El mercado el tipo de cambio nacional, pero ahora que tuve la oportunidad de viajar a Argentina hace poco, habían tipos de cambio que, por ejemplo, en el mercado negro, que son los cambistas de la calle, ellos te dan un tipo de cambio, bueno, mucho mejor al del gobierno, ¿no? Y este tipo de cosas permite que los argentinos puedan subsistir más que todo, porque la cantidad de cifras que le da el gobierno para que adquiera, bueno, en este caso el argentino, no le alcanza para subsistir, ¿no? Ya que ahora en su economía el argentino tiene que restringirse en pagar en dólares, ya que los pesos están muy devaluados, ¿verdad? Entonces, también ayuda el mercado negro a que el argentino pueda tener más dólares y, bueno, y no ser, como quien dice, rastreado por el gobierno, pero hasta lo que pude escuchar en Argentina, el gobierno sí entra a los estados de cuenta de los argentinos para estar fiscalizando cuántos dólares manejan diario, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Lo paso a mi compañera. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el déficit fiscal. Como refrescando la memoria, ¿qué entendemos por déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal es cuando en un año un Estado gasta más de lo que ingresa. A eso se le llama déficit fiscal. Mientras que el superávit fiscal es cuando el gasto es menor que los ingresos. Ahora voy a hablar sobre el déficit fiscal del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el gobierno de Kirchner se produjo un ajuste por la previa salida del régimen de convertibilidad cambiaria. Su situación fiscal heredada era superavitaria y juntamente tuvo una reactivación de la economía, se logró que los ingresos crezcan y superaran en gran medida a la expansión del gasto público que comenzó en aquella época con fines de disminuir los altos índices de desigualdad, ¿no? Por la crisis. Por otro lado, en el gobierno de Mauricio Macri se observa que entra con un déficit global de 5,1% del PBI y un déficit fiscal primario del 3,77% del producto, heredados por la antecesora que fue Cristina Fernández de Kirchner. Siguiente, por favor.
En el superávit fiscal se puede ver en el primer cuadro, el siguiente, compañera. En ese cuadro se puede observar que hay un crecimiento fuerte del gasto público, impulsado en gran medida por un aumento significativo del gasto social y también de los subsidios, ¿no? En especial al transporte y la energía, que nos han acompañado por un aumento igual en la recaudación. Siguiente cuadro, por favor. En el segundo cuadro se puede observar un superávit primario de 25.974.000, lo que implica una mejora del 33.792 millones en relación al déficit de 7.818 millones, registrado en mayo de 2018. También se puede ver que los recursos totales crecieron un 53% en términos interanuales y 7 puntos porcentuales por encima del incremento que mostraron los gastos primarios, ¿no? Siguiente, voy a hablar sobre la deuda externa. En la deuda externa se puede ver que dentro de los tres gobiernos se puede ver que se puede distinguir que hay un stock de deuda pública que fue de 11,8% del PBI en el 2004. No fue tan bueno, ¿no? Por tratarse aún de números afectados por el default de 80,5%. Siguiente. Las conclusiones. Bueno, la primera conclusión es que Argentina es el segundo país más inestable en Latinoamérica, pues el primer lugar lo ocupa Venezuela. Siguiente. Pues como lo dijo mi compañero Leonardo, la moneda, en este caso que llegaría a ser el peso argentino, se encuentra devaluado. Es por ello que se da una inestabilidad dentro de este mismo. Cabe decir que Argentina es un país muy rico en muchos aspectos, dentro de ellos es en el sector primario, ya que, como hemos podido observar, dentro del PBI general, el sector primario ocupa casi la mayor parte de este mismo. Como siguiente conclusión, le paso a mi compañero Leonardo. Bueno, en este caso, Argentina es la segunda más, Argentina es la segunda más inestable en Latinoamérica, ¿no? Bueno, a pesar de lo que ocurrió con Venezuela, ¿no? Que ocupa el primer lugar. El Producto Interno Bruto es aquel mecanismo en el cual el país argentino puede medir su crecimiento económico. Bueno, para terminar,